Buenas. Hoy sería la clase sobre Bruno Bauer y Karl Marx, sobre dos textos que tienen el mismo título, porque es una discusión que hay entre ellos, cuyo título es sobre la cuestión judía. El primer texto que voy a hablar va a ser sobre Bruno Bauer y el segundo va a ser sobre Karl Marx. Es decir, el segundo audio va a ser sobre Karl Marx. Sobre estos audios y textos también se va a pedir un pequeño trabajo, ya que a la distancia va a ser necesario realizar un pequeño trabajo, pero va a ser algo sencillo para que no se superponga tanto con las propias tareas que se me imagino que deben tener en casa y en los trabajos, etcétera, en esta cuarentena. Entonces empezamos con Bruno Bauer, la cuestión judía. Quizás la pregunta que gobierna todo esto sería: ¿la secularización del Estado es igual a la secularización del ciudadano? Es decir, nosotros pedimos que el Estado esté separado del ámbito religioso. Esa demanda que le hacemos al Estado equivale a la demanda que el ciudadano debe separar en su trabajo cívico su profesión de una fe o de una religión. Si escuchan ruidos así de uñas y por ahí, es mi gata, una de mis gatas que está jugando y bueno, no la puedo sacar a ningún lado, así que bueno, van a escuchar cada tanto corriendo y saltando, haciendo parkour. Es parte del ambiente de trabajo hogareño. Bueno, antes de hablar de Bruno Bauer, quizás sea necesario hacer un pequeño contexto filosófico y cultural de dónde viene Bruno Bauer, porque estoy seguro de que no lo conocen. Es un pensador que sea muy estudiado en la mayoría de las cátedras, porque es un pensador de segundo orden, ¿no? Entonces no tiene no representa para la mayoría de los principales dilemas filosóficos un autor que sea directamente consultado, pero en este caso de ética y ciudadanía tiene su relevancia porque inicia un debate muy importante frente a la idea de ciudadanía y Estado y religión y derechos. Entonces, en el contexto filosófico cultural empezaría, bueno, con la situación de donde viene Bauer y Marx, que es Hegel. Entonces, la pregunta es: ¿quién es Hegel y por qué importan sus derechas e izquierdas? A ver, veamos. William Friedrich Hegel nació en 1770 y muere en 1831 en Stuttgart. Fue formado en el seminario del protestantismo, es decir, un protestante. Hegel experimentó muy de cerca la Revolución Francesa, defendió los ideales de la Revolución Francesa, que ya hablamos un poco en el audio anterior y en los textos anteriores, pero no defendió la práctica de la revolución, es decir, mediante la violencia que caracterizó la Revolución Francesa. Su perspectiva en Hegel es post-kantiana y surge como una respuesta ante los neokantianos, ¿no? Por ejemplo, neokantiano sería African Spear, que era un alemán. Entonces, Hegel defendía el racionalismo idealista subjetivo, esa idea kantiana que detrás del fenómeno yace el númeno, pero él consideraba que la razón humana puede apropiarse totalmente de la realidad, es decir, puede apropiarse del fenómeno y del númeno. Por eso es post-kantiano. Los neokantianos defendían a rajatabla esta oposición. Otro ejemplo de neokantiano de Schopenhauer. Entonces, bueno, Kant propone que un sistema idealista, uno es quizás el último sistematizador de la filosofía, en donde entiende que la totalidad de la realidad es un absoluto. ¿Por qué propone este absoluto? Muy bueno, porque intenta superar la dualidad naturaleza-libertad de Kant. Quiere superar esta oposición y propone una conciliación de ambos extremos, ¿no? De esta cuestión del determinismo y lo indeterminado que tenía Kant, que es parte de las antinomias de la razón. Entonces, para Hegel, el absoluto se expresa tanto de una forma intelectual, bien, como una forma material. Es decir, cuando se expresa como una forma intelectual es una forma de idea que se manifiesta como naturaleza y como espíritu. De allí el principio hegeliano de que la realidad es comprensible al humano y puede acceder a ella. Claro, si la realidad
se presenta de alguna forma como idea es accesible al intelecto humano. Entonces siempre la realidad puede ser comprensible para el humano y por lo tanto acceder a ella. Y va a decir Hegel que así como la naturaleza se entrega como idea al pensamiento humano, es decir, la naturaleza se presenta de una forma comprensible, el Estado también se entrega de una forma pensable al humano. ¿Cómo se presenta? Se presenta como la idea de derecho. Entonces, la idea regula el movimiento de la creación, o sea, la naturaleza como idea representa la regulación o el movimiento, la apropiación y hasta el desgarramiento de la naturaleza humana, es decir, la idea, el intelecto, la intelección del absoluto, representa creación, apropiación, desgarramiento, movimiento, regulación de lo natural, de lo humano, todo esto representa la idea del absoluto. El derecho del Estado, el derecho absoluto, representa las prácticas cívicas, permite negarlo, equilibrarlo al Estado. Todo eso hace el derecho. La idea regula la naturaleza, el derecho regula al Estado. Y son las formas en que se puede comprender a la naturaleza y al derecho. Entonces el problema que tiene Hegel, una vez que se entiende que nosotros comprendemos el Estado a través del derecho y comprendemos la naturaleza a través de la idea, es que el problema de la política en el Estado es un problema ético. ¿Cómo conciliar al individuo con su comunidad? ¿Cómo dar derechos individuales y derechos comunitarios al mismo tiempo? ¿Cómo regular? ¿Cómo permitir? ¿Cómo negar? Y cómo equilibrar de una forma equitativa y correspondiente con el absoluto. Entonces, la respuesta de Hegel es que hay que generar una unidad cívica que está un poco inspirada en el poder absoluto de Hobbes, pero también en la libertad individual y la autoridad política del individuo en Rousseau. Es decir, toma el absolutismo del poder de Hobbes, pero toma la libertad individual de Rousseau. Entonces dice, bueno, el Estado, a través del derecho, debe garantizar el desarrollo de la familia, de la sociedad y del propio Estado. De la familia, porque la familia es la primera comunidad ética. Allí se genera la idea de amor, de confianza y de obediencia, que es un poco recuerda la idea aristotélica de el oikos y la polis. Luego se pasa a la sociedad. La sociedad es el lugar donde se produce y se administran los bienes, es donde se genera la riqueza y la pobreza. Y por último el Estado. El Estado es donde se presenta el conjunto de la sociedad compuesta por la familia como una comunidad que supera cada una de estas. Es la síntesis de la tesis y antítesis familia-sociedad, porque reconcilia las relaciones mediante el derecho, mediante la equidad, mediante la repartición igualitaria. Entonces, para Hegel, el Estado es el proceso por el cual la multitud se vuelve una unidad. La multitud de familias o individuos de la sociedad se vuelve una unidad que es orgánica, viviente y colectiva. El Estado representa el espíritu ético, porque demanda una autoconciencia cívica, comprender cuáles son mis derechos, garantías y obligaciones. Depende de esta colectividad, de esta multitud, que se dé la existencia cívica. De allí que todo Estado sea racional, ya que supone el pensamiento colectivo, lo que lo hace contradictorio quizás la existencia de un Estado liberal donde no hay un colectivo sino individuos. Hace necesario a su vez que no se pueda representar el Estado de forma liberal, sino en forma monárquica, porque todos nos debemos al cuerpo del rey o a la investidura del rey. Entonces, para que se entienda esquemáticamente, Hegel parte de la idea de que la realidad la representamos siempre de forma intelectual, a través de ideas. Hay dos ideas, la naturaleza, que tiene que ver con determinismo y que tiene que ver con lo material, y la espiritual, que tiene que ver con la libertad. Tanto la idea de naturaleza y espiritual son comprensibles, podemos comprenderlas porque son intelectuales, pero son creadas. En la medida en que la vamos comprendiendo, la vamos creando. La naturaleza la pensamos, el espíritu lo actuamos. En la naturaleza la comprendemos a través del conocimiento y el espíritu lo comprendemos mediante la praxis humana. Todo esto lleva a la búsqueda de la regulación, ¿no? ¿Cómo regulamos tanto la naturaleza y el espíritu?
Bien, esta búsqueda de regulación todos sabemos que tiene que ver con la dialéctica hegeliana. De esta misma manera, la dialéctica representa la unidad cívica. ¿Por qué? Porque mediante la dialéctica, que parte de la afirmación de la familia, la negación de la familia mediante la sociedad y la síntesis del Estado, podemos proponer o encontrar una ética del autoconocimiento, que es el autoconocimiento del Estado, que la forma más emblemática o la forma superadora es la monarquía, que representa el espíritu de la multitud. El espíritu, recordemos, que tiene que ver con la actuación, con la praxis ética del humano, y volvemos al círculo dialéctico hegeliano. Esta es básicamente la idea de Estado y de Estado, ética y ciudadano de Hegel, que va a ser la base para entender la disputa Bauer y Marx. ¿Por qué? Porque este pensamiento generó dos corrientes hegelianas, políticas de derecha y políticas de izquierda. Pero a ver, para entender estas políticas de derecha o izquierda, tenemos que entender que en el siglo XIX en Alemania, la Alemania no estaba como tal. En realidad era ¿cómo se dice? Un ducado, como una provincia propia del todo el reino de Prusia. Y el reino de Prusia en su totalidad estaba compuesto por más de 400 regiones, con los ducados, los electorados, los principados, los semifeudos, etc. Entonces, cada uno de estos ducados tenía su propia autonomía en relación con la capital o la región más fuerte, que era la propia Prusia, y generaba todo un problema de comunicación. Y a su vez el reino de Prusia para el siglo XIX tenía un importante atraso industrial y político, como por ejemplo frente a Francia e Inglaterra. En este periodo, ya con Hegel muerto, ¿no? Entre 1833 y 1836 se establecen dos perspectivas y grupos de estudios en base a Hegel, que estaban incentivados por un trabajo de un teólogo llamado David Strauss, que nació en 1808 y murió en 1874, que era un trabajo llamado La vida de Jesús. Allí, en La vida de Jesús, David Strauss buscaba fundamentar la compatibilidad del sistema hegeliano que les acabo de explicar con la fe cristiana. Strauss trataba de explicar que todos los textos bíblicos en realidad eran todo un movimiento de autocoherencia, bien, religiosa, destinada a la comprensión de la realidad como absoluto. Y en ese texto señala que hay una distinción de los hegelianos, que esa distinción está inspirada en los parlamentos ingleses. Tenemos los hegelianos de derecha o los viejos, o los hegelianos de izquierda o los jóvenes. Los hegelianos de derecha representan a la política conservadora. Interpretaban que los dogmas cristianos eran también dogmas políticos y que representaban la máxima expresión de la dialéctica del espíritu absoluto de la realidad. Entre sus miembros más notorios puede nombrarse a Karl Gottsched, que nació en 1781 y muere en 1861, que dedicó todo su trabajo a probar la inmortalidad del alma desde el punto de vista hegeliano, y sino a Fischer Kuno, que nació en 1824 y falleció en 1907, ocupado en mostrar a Hegel como un filósofo de la autoconciencia racional. Esos son como ejemplos de miembros destacados. Y después tenemos los hegelianos de izquierda. Los hegelianos de izquierda rechazaban toda interpretación religiosa del sistema hegeliano, diciendo que era incompatible la religión católica o la religión cristiana católica con el sistema hegeliano. Y veían en la dialéctica una herramienta muy poderosa para comprender y evaluar la naturaleza en términos explícitos, la naturaleza en tanto lo determinado, y la naturaleza humana, es decir, en tanto el espíritu y su praxis. Entre sus máximos pensadores, o quizás uno de los más relevantes, es Max Steiner, quizás ustedes los conozcan como Schmidt, que nació en 1806, falleció en 1856, y que comprendía que todo lo que trasciende el individuo, es decir, la idea de especie, la sociedad del Estado, es en realidad una patología que viene del sometimiento del hombre al otro hombre, en la dialéctica amo y esclavo. Bueno, Bruno Bauer, en realidad, parte de los hegelianos de izquierda, es decir, de esta idea de romper el sesgo religioso. Y también Marx, es decir, la discusión Bruno Bauer y
Karl Marx proviene de los hegelianos de izquierda, no de esta fusión religión y política, sino de esta separación política y religión. Bruno Bauer nació en Eisenach, en Prusia, en 1809 y fallece en 1882. Vivió bastante tiempo, como pueden ver, y fue un doctor de teología, es decir, conocía bastante sobre las religiones y editó casi todas las conferencias de Hegel en una forma crítica, es decir, con notas al pie de página, etc. Entonces era un gran conocedor de Hegel y un gran conocedor del cristianismo y abogaba por la separación de estos dos sistemas. Ahora bien, él nunca se declaró como hegeliano de izquierda, pero por sus pensamientos podemos ubicarlo ahí. En principio, sus contemporáneos lo criticaban, o sea, lo de la izquierda lo criticaban a él como de derecha y lo de derecha lo criticaban a él como izquierda, es decir, era un rezagado por donde lo vieran, por más que era un hegeliano. Lo de derecha lo criticaban por querer fusionar al mito de Jesús con los mitos judíos, los mitos griegos y los mitos romanos, lo equiparaba. Y lo de la izquierda lo criticaban porque él había generado toda una serie de panfletos donde afirmaban que esta figura de Jesús como mito había influido enormemente en la sociedad, es decir, no era nada querido. Él enfocó su crítica del texto La cuestión judía, entendiendo a la religión como una ficción creada para controlar al Estado. Entonces, publica en 1843 este texto, La cuestión judía, y entiende que la única forma de lograr una verdadera emancipación política es con que los ciudadanos renuncian a la religión. Es decir, no solamente el Estado debe ser secular, sino que el ciudadano debe ser secular. Es decir, que así a la emancipación política que le corresponde a un Estado secular, se le demanda que la sociedad no debe tener identidades sociales, tales como religión, castas o culturas. El Estado político, para Bauer, es una institución que encarna la máxima racionalización colectiva de la sociedad. Mientras que lo social responde a intereses privados individuales, se tiene que entender que el judío, para integrarse al Estado político, debe participar de dicha racionalidad, debe dejar sus intereses particulares y responder a los designios del Estado laico, que es la única garantía de igualdad cívica. Cuando Bauer escribe este panfleto, es decir, la cuestión judía, no era algo nuevo la discusión de si el judío como comunidad o como nación podía o no pertenecer a un Estado o no. ¿Por qué? Porque se discutía en Europa qué relación había entre los derechos humanos y la religión, y se discutía de qué manera las comunidades judías debían ser asimiladas por el Estado. O los judíos debían habitar su propio territorio, esta es la famosa opción llamada sionismo, Sion, ciudad sagrada, etc. O los judíos deberían poder ser acoplados al Estado manteniendo su propio credo, o deberían renunciar a su credo para pertenecer al Estado. El máximo representante de la opción de que los judíos deberían mantener su propio territorio es Moses Hess, nacido en 1812 y 1875. Era un filósofo hegeliano de izquierda, franco-judío, y que fundó el sionismo, el movimiento sionista laborista. Se creía que Sion no debería ser una gracia interestatal, es decir, las comunidades judías deberían estar en tales estados, sino que se debería crear un estado a través del trabajo obrero, a través del trabajo campesino, y son los campesinos los que deberían tomar las tierras para transformar esa tierra que trabajaban en una nación. Eso a grandes rasgos es el pensamiento en donde se ubica contextual y filosóficamente el pensamiento de Bruno Bauer. Ahora, una pregunta quizás que nos sirva para poder entender mejor el texto de Bruno Bauer es lo siguiente. ¿Un razonamiento sobre el máximo razonamiento? Parecería que el texto, el panfleto, la cuestión judía de Bruno Bauer es eso. Un razonamiento sobre el máximo razonamiento de las comunidades cívicas. El texto de Bruno Bauer empieza con un análisis de la Revolución Francesa. Dice que tras la Revolución Francesa, la idea de Estado absoluto está en crisis y las minorías reclaman recuperar sus derechos. Para eso, la masa de gente
debería ser, es decir, para recuperar su derecho debería ser formalmente libres a través de un derecho, materialmente iguales, reconocerse como iguales y deberían ejercer la emancipación. Todo eso supone un reconocimiento de que la gente, la sociedad civil, son sujetos de los derechos ciudadanos. Este problema de ser sujeto de derechos ciudadanos va a atravesar toda la materia. Les hago una pequeña cita del texto, ¿no? Libertad, derecho del hombre, emancipación y reparación de una justicia milenaria son derechos y deberes tan justos que su simple vocación basta para hallar un eco favorable en todo hombre de bien, pues a menudo las palabras por sí solas bastan para volver popular la causa que se empeña en defender. No obstante, con demasiada frecuencia, se cree haber ganado una causa por el solo hecho de sostenerla con palabras, de algún modo investidas de un carácter sagrado. Nadie puede rechazarlas, a menos que quiera pasar por un inhumano, sacrílego o partidario de la tiranía. Con este procedimiento pueden lograrse éxitos momentáneos, pero no se puede triunfar en derecho ni vencer en las verdaderes dificultades. Fin cita. Lo que dice Bauer es que con la crisis del Estado absoluto, muchas minorías empezaron a utilizar la idea de libertad, derecho del hombre, emancipación y reparación de una injusticia para reclamar derechos que parecen que en principio irían solamente a favor de esa minoría y no para toda la comunidad sujeta a derechos ciudadanos. De ahí, en base a esta situación, Bauer dice, el problema judío es que esta es una masa política cívica que aún no se le reconocieron sus derechos. Al judío, a la comunidad judía, aún no se le reconoció como sujeto de derechos políticos. Pero, dice Bauer, el problema es que no se le puede reconocer tales derechos porque están cancelados estos derechos desde un principio, desde el principio de exclusión. La religión no acepta otra autoridad que no sea la suya. El cristianismo impone una dialéctica humano-inhumano, es decir, si sos cristiano sos humano y si no sos cristiano sos inhumano, y el judaísmo impone una dialéctica de pertenencia o extranjero. Los únicos que pertenecen a la comunidad son los judíos y todos los no judíos son extranjeros. Esta dialéctica ya genera una oposición. Si yo tengo una comunidad cívica y en esa comunidad tengo una microcomunidad que antagoniza, que es la judía, no le puedo reconocer sus derechos políticos, dice Bauer. ¿Por qué? Porque esa comunidad ya anula a la otra comunidad que le debería reconocer. Porque yo, para ser sujeto de derechos, debo ser reconocido por la comunidad como sujeto de derechos. Pero acá hay una oposición entre comunidades que la una anula a la otra. Y encima una es religiosa y otra es cívica. Vamos a la cita. Antes bien, ni siquiera se busca saber lo que son los judíos, y sin examinar su naturaleza admite la libertad, se los quiere liberar, hasta se denuncia como traición al género humano que la critica. Voy a leer la vuelta a cita porque se me apagó la computadora, no me di cuenta que se quedó sin batería, así que perdí todas las notas, así que ahí la conecté de vuelta y no me acuerdo en qué parte de la cita quedé, así que voy a retomar un poquito, que hablaba sobre esta esta cuestión de la religión y de la exclusión y del problema judío, que esta es una masa política cívica que aún no se le han reconocido sus derechos y que no pueden reconocérselo porque, bueno, el judaísmo impone una dialéctica de pertenencia extranjero. Y estaba leyendo la cita, ¿no? Entonces la cita dice así: antes bien, ni siquiera se busca saber lo que son y sin examinar su naturaleza admite la libertad, se los quiere liberar. Hasta se denuncia como traición al género humano que la crítica se ponga a examinar la esencia propia del judío en cuanto judío, pues sucede que los mismos que ven con satisfacción cómo la crítica se apodera del cristianismo o que consideran necesaria esta crítica que provocan, sean capaces de condenar al que somete al judaísmo a crítica. Lo que está diciendo, nosotros hemos criticado a la fe cristiana para que se genere una secularización con el Estado, es decir, para que se genere la separación Estado-religión, pero no criticamos al judaísmo para que se genere su separación con el Estado. Entonces, parece que el obstáculo político del que el judío obtenga sus derechos es justamente su religión. Hay que plantearse entonces, dice Bauer, una emancipación sin obstáculos. Pero los estados alemanes, dice Bauer, son todos cristianos. Ahora, ¿qué pasa? El cristianismo, como religión, es de por sí ya una superación del judaísmo.
en términos ideológicos, porque el cristianismo desconfía del humano en su naturaleza, mientras que el judaísmo desconfía de los otros pueblos. Para el judaísmo hay cosas puras e impuras, pero para el cristianismo solo está lo espiritual sobre lo material, lo espiritual es lo puro y lo material es lo impuro. Entonces, primero, la emancipación de los judíos no puede consistir en entrar al club de los ciudadanos cristianos, porque allí la emancipación ciudadanía brilla por su ausencia, no hay emancipación, no hay secularización. En un Estado cristiano, ni los cristianos son ciudadanos, dice Bauer. Segundo, el Estado puede admitir al judío tan solo si se presenta como hombre, es decir, se admite al judío en tanto humano, no al judío en tanto judío, porque tiene que romper con sus raíces. Aquí la idea de religión es incompatible con la idea de ciudadanía. De nada vale proclamarse pueblo elegido, ni tampoco universalizar la elección. Para el Estado cristiano, todas las nacionalidades son insignificantes. Para el Estado de por sí, todas las nacionalidades son insignificantes. Importa que uno sea sujeto de derechos políticos, y solamente políticos, no religiosos. La cita dice así: ese es el origen de la extraña posición en que se han colocado los defensores de emancipación de los judíos. Luchan contra los privilegios y al mismo tiempo confieren al judaísmo el privilegio de ser inalterable, inviolable y de prescindir de justificación por esto. Luchan en favor de los judíos con las mejores intenciones, pero carecen del verdadero entusiasmo. Tratan la causa de los judíos como una causa ajena. Han tomado partido por el progreso, por el avance de la humanidad, pero excluyen a los judíos de este partido. Exigen a los cristianos y el Estado cristiano que abandonen sus prejuicios, que no solamente son caros a su corazón, sino que están en el fondo de su corazón y de su ser, pero no se lo exigen a los judíos. No atacan al judaísmo. La solución a la cuestión judía, entonces, no es el Estado laico. El Estado es sangre y tierra de una comunidad enfrentada a otra sangre y tierra de otra comunidad. En él funciona el principio de exclusión, y esto se expresa por medio de las leyes. Define un momento de la vida y lo vuelve totalmente absoluto. Las leyes, que son lo que dan la ocasión del sujeto de derechos. Atenta contra el cambio perpetuo, imponiendo la exclusión del otro, del que ha de venir. Así, pertenecer al Estado ya es pertenecer a una religión. Este es el giro que hace Bauer. No se puede tener dos religiones. O tenés la religión judía o la cristiana, o la religión del Estado. Porque son todas cosas a las que uno debe fe absoluta. Fe a sus leyes, fe a su modo de vida, fe a su forma de perpetuidad, fe a su forma de exclusión. Va la cita. Nuestra crítica se aplicará a dos caras de la contradicción. Es posible que nuestra imagen del judaísmo parezca todavía más dura que aquellos que nos han tenido habituados los adversarios de la emancipación de los judíos. Quizás sea realmente más dura. No obstante, mi única preocupación, dice Bauer, solo puede ser su verdad. La única cuestión siempre será saber si se extirpa radicalmente un mal sin ir hasta su raíz. Quien a toda costa quiere iniciar querella, que jamás incrimina otra cosa que la libertad. Ella exige a los judíos lo mismo que a los otros pueblos, el sacrificio de las tradiciones superadas en lugar de su cultivo. Sacrificar todas nuestras tradiciones, dice Bauer, en pos de una nueva tradición, el Estado emancipado, el Estado secular. Sigue la cita: por acerbo que parezca la crítica, o si lo es realmente ella y solo ella conducirá a la libertad. Fin cita. Aquí, para Bauer, emanciparse supone librarse de la esclavitud de la religión y obtener nuevos derechos humanos, los derechos cívicos. Cristianos y judíos quedaron fuera de la subjetividad moderna para Bauer. Pero a los cristianos les es más fácil abandonar su cristianismo, dice Bauer. ¿Por qué? Porque ya la reforma luterana supuso toda una revisión de sus obligaciones. Recordemos las 94 tesis de Lutero. A su vez, la filosofía cristiana presupone una igualdad más allá del pueblo o del origen de pertenencia. Y por último, la Ilustración
ya es postcristiana, lo que supone necesariamente una conexión con el cristianismo. Le es más fácil al cristiano abandonar a su credo porque ya ha tenido todo un proceso de revisión. El cristiano solo tiene que pasar de la creencia a la secularización de esa creencia, mientras que el judío, dice Bauer, tiene que adaptarse a toda una cultura social y política radicalmente nueva para ellos, a su mundo de valores, que son de por sí ya extraños a la tradición nueva. Para emanciparse al judío no le basta la asimilación de los nuevos valores, sino que le exige una integración que solo es posible negándose como judío. Cita: el pensamiento de los derechos del hombre solo fue descubierto en el mundo cristiano del siglo pasado. No es algo innato al hombre. Por el contrario, solo se conquistó en el combate contra las tradiciones históricas en que el hombre se educó hasta aquí. De este modo, los derechos del hombre no son un regalo de la naturaleza, una dote de la historia, sino el precio de la lucha contra el azar del nacimiento y contra los privilegios que la historia transmitió hasta aquí de generación en generación. Son el resultado de la cultura y solo puede poseerlos quien los adquirió y mereció. Fin cita. El conflicto de la religión-estado, para Bauer, proviene del principio del fundamento de la religión. En la religión no puede afirmarse sin negar a lo otro. La religión se afirma negando a lo distinto. El judío niega los derechos del hombre en nombre de la elección judía. El cristianismo niega la humanidad del hombre en nombre de la supranaturalidad. Se niega al humano material en pos del humano espiritual. Mientras que el Estado también se fundamenta en la solución del conflicto humano y la propuesta de un bien común. El Estado demanda que se niegue al individuo y se acepte el bien común. Esto Hobbes y Rousseau estarían de acuerdo, y claramente Hegel. Cita: la cuestión es más bien saber si el judío como tal, es decir, el judío que reconoce él mismo que está obligado por su verdadera naturaleza a vivir en una eterna separación de los otros, es capaz de recibir los derechos universales del hombre y acordarlo a los demás. Es decir, ¿podemos mantener al judío y a los derechos humanos en sintonía? Su religión y sus costumbres lo obligan a una separación eterna. ¿Por qué? Porque ellos se constituyen su esencia, pero en tanto que él opone esta esencia a lo que otros consideran su esencia y lo excluye de ella. Su esencia no lo hace hombre, sino judío, del mismo modo como la esencia que anima a los otros no lo hace tampoco hombres, sino cristianos y mahometanos. Fin cita. Si queremos hablar de un Estado que represente la emancipación política del hombre, hay que eliminar en él lo que excluye, esto es, a la religión. Y esto afecta por supuesto al Estado y también al hombre. El ciudadano emancipado solo puede darse un Estado que destierra la religión, entre individuos que renuncian a la religión, incluso la religión practicada en el ámbito privado. Sigue otra cita. El deseo de los judíos de emanciparse y el apoyo que ha encontrado ese mismo deseo entre los cristianos son un signo de que por ambos lados la barrera que los separaba a ambos hasta aquí comenzaba a ser franqueada. El judío ortodoxo no debería en modo alguno tener el derecho de reclamar la emancipación, porque su verdadera posesión y su verdadero empleo debe conducirlo a un estado y una situación en que ya no puede observarse su ley. Si el judío Ahí termina la cita. Si el judío busca realmente emanciparse, tiene que buscar una ley en donde ya no puede aplicarse el judaísmo, porque el judaísmo ya supone privilegios de religión. El Estado, incluso un ateo, dice Bauer, es un Estado religioso, porque el Estado se ejerce mediante leyes que generan una obligación de cumplimiento para todos y para siempre, mientras estas leyes no sean sustituidas. El Estado pretende absolutizar un momento de modo y manera que lo que es bueno y conveniente para la sociedad va a ser bueno y conveniente para este momento y para todas las circunstancias. Lo será para siempre. Y así funciona la religión, dice Bauer. Bauer dice, la religión pone un conjunto de preceptos que se aplican de ahora para siempre. Y el Estado hace exactamente lo mismo. Se genera esta incompatibilidad de religiones porque el Estado ya secularmente demanda una actividad religiosa. Es decir, Bauer termina pensando en una teología política. La libertad es de conciencia común y solamente es accesible dentro del Estado, el cual se impone jurídicamente desde un modo religioso. Es decir, ya supone un ejercicio de exclusión. Nosotros que pertenecemos a este Estado y ellos que no pertenecen. En este caso, el Estado se presenta como la religión de los individuos. Los derechos han tenido que ser conquistados porque no son naturales ni eternos, y prueba de ello es que la idea de derechos humanos ha sido descubierta recién en el siglo pasado.
Va la cita. De este modo, los derechos del hombre no son un regalo de la naturaleza, un dote de la historia, sino el precio de la lucha contra el azar del nacimiento y contra los privilegios que la historia transmitió hasta aquí de generación en generación. Son el resultado de la cultura y solo puede poseerlos quien los adquirió y mereció. Fin cita. El hombre no nace libre ni igual, sino que se hace igual y libre, a base de un esfuerzo que nace de la propia conciencia y en contra de lo que dicen y hacen las tradiciones, particularmente las tradiciones religiosas. Si la libertad solo puede ser conquistada y no regalada, aquel que no luche por ella queda a merced de quien se expone por ella a la libertad. Así, quien lucha por la libertad está legitimado para imponerse a los demás, está legitimado para obligar a los demás a conquistar esa libertad, para abandonar sus credos. Cita. No fue así en la época de la Restauración, las atribuciones prometidas fueron reiteradas, las ya otorgadas limitadas, los privilegios restablecidos y a los judíos hasta se los persiguió de nuevo. Pero no fueron los únicos en sufrir, todo el mundo sufrió en esta época, la razón, el sagrado entendimiento humano, los derechos universales del hombre. La cuestión de la emancipación es una cuestión general, la cuestión de nuestro tiempo en suma. No solamente los judíos, sino también nosotros queremos ser emancipados, y solo porque nadie era libre y porque la tutela y el privilegio reinaron hasta aquí, no podían los judíos ser libres. Se dirá quizás esto es bien extremo y demasiado extremo, y bien, que se entienda a qué sabiduría lleva el justo medio. Fin cita. Así, para Bauer, cerrando, religión y Estado son incompatibles, porque tanto la religión como el Estado responden a un principio de exclusión que regula cuáles son las leyes que operan de forma absoluta. En el Estado, funcionan de forma absoluta desde un principio histórico, desde un momento que se determinó la exclusión del otro a través de un acto de emancipación. Este acto de emancipación presupone para Bauer una teología política, cumplir un destino cívico de abandono de las religiones por una única religiosidad, el Estado.